Ay, transmitimos. Dios mío. Tranquilo. Video en vivo interrumpido. Estamos en vivo. Listo, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este nuevo espacio que hemos abierto en FUVADIS, denominado Conéctate con tus derechos. Hoy una fecha muy especial porque estaremos hablando del Estado de Protección antes venezolanos. Y tenemos un de los documentos se plantea para poder implementarlo y cuáles serán sus beneficios para la población venezolana. Queremos darles a todos y a todas la más cordial bienvenida. Mi nombre es Orlando Manuel Gómez y les voy a estar acompañando junto con una invitada que a partir de este momento les vamos a presentar. Hoy nos acompaña la abogada con especialización en Derechos de la Unión Europea de la Universidad Carlos III de Madrid y tiene maestría además en Derechos Humanos y Democratización por el Centro Europeo Interuniversitario y Venezuela, con diferentes organizaciones para la atención de la población refugiada e inmigrante. Asimismo, tiene experiencia en proyectos de asistencia técnica en procesos de justicia transicional. Actualmente es la jefa de la oficina de ACNUR en Barranquilla, cubriendo los departamentos del Atlántico, Bolívar y Magdalena. Estamos hablando de Alba Marcellán. Buenas tardes, Alba, bienvenida. Muchísimas gracias a FUVADIS por la invitación y por bienvenida a esta casa por la invitación y por este espacio tan importante hoy en día. Estamos muy contentos de tener, totalmente, estamos muy felices de tenerte acá. Como siempre, FUVADIS es tu casa y bueno, de todas las personas que en este momento comienzan a conectarse, te damos la bienvenida y de una vamos a empezar con este espacio porque sabemos que hay muchas preguntas de las personas que están allí pendientes, que están escribiendo a través de nuestras redes sociales, que querían, bueno, conectarse con nosotros para saber todos los detalles acerca de este estatuto. Les comentábamos a las personas que estaríamos hablando justamente del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que este lunes ya se firmó el decreto por parte del presidente de la República, Iván Duque, y queremos, bueno, conocer en primera instancia de qué trata, qué es el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. El estatuto es un mecanismo que consiste de unas herramientas que se van a aplicar en dos fases principales y que el objetivo que tiene es recabar información sobre la población proveniente de Venezuela, en particular refugiados y migrantes que se encuentran en territorio colombiano, y definir los mecanismos para su regularización en el país. Básicamente este estatuto era como que lo que estábamos esperando muchos migrantes para brindar esta regularidad en Colombia. Estamos hablando, según la cifra de la más reciente de Migración Colombia, más de 1.700.000 más de 1.700.000 de ciudadanos venezolanos viviendo en Colombia, la mayoría de forma irregular. O sea que esto va a tener una gran ventaja, justamente como lo comentas tú, para brindar la regularidad que necesitan o que necesitamos en este país. Como definía el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, es el gesto humanitario en la región más importante desde 1984 con la Declaración de Cartagena. Ha sido una decisión generosa que busca beneficiar a un número importante de población con diferentes perfiles, con base en las lecciones aprendidas tras la emisión de los permisos especiales de permanencia, para dar una respuesta efectiva ante las necesidades que tiene la población en el territorio. Este estatuto tiene planteado una vigencia,
coméntanos un poco acerca de cuál será esta vigencia cual cuenta el Estatuto de Temporal de Protección, justamente porque es temporal. ¿Cuánto tiempo va a durar este estatuto? ¿Qué vigencia tiene para las personas que sean beneficiadas con el Estatuto Temporal de Protección? Entonces, el decreto se firmó el 1 de marzo. Ahora hay un periodo para la reglamentación del mismo, es decir, estamos a la espera de que se terminen de afinar los detalles sobre las diferentes etapas, los tiempos que se van a requerir, la colaboración, el apoyo que se va a brindar para este tipo de ejercicios que se van a realizar, y la idea es que el estatuto tenga una vigencia de 10 años. Es decir, va a brindar una mayor seguridad jurídica porque hay un plazo muy amplio para que la población que acceda al estatuto tenga una seguridad jurídica, como decimos los abogados, tenga una estabilidad durante un plazo de hasta 10 años. Estatuto, o sea, todas personas, solamente los que tenemos algún tipo de permiso o los que hayan ingresado de forma regular e irregular también pueden beneficiarse. O sea, ¿hacia quiénes va dirigido el Estatuto Temporal de Protección? Listo. Lo primero, muy importante, hay que establecer que son 2 etapas y que hay que cumplir la primera para después poder acceder a la segunda. En la primera etapa, en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, se han contemplado 4 posibles perfiles de población que puede solicitar su inscripción en el registro. Entonces, tenemos, por una parte, en primer lugar, las personas que cuentan con un permiso especial de permanencia en cualquiera de sus etapas, que han ido renovando progresivamente, incluyendo el permiso especial para el fomento de la formalización, más conocido como el PEP laboral, personas que tengan un permiso de ingreso y permanencia o un permiso temporal de permanencia. En segundo lugar, están las personas que tengan un salvoconducto de la condición de refugiado, un SCR2. En tercer lugar, están las personas que se encuentren en situación irregular en territorio colombiano hasta el 31 de enero de 2021. Y en cuarto y último lugar, van a ser todas aquellas personas que ingresen en territorio colombiano por puesto migratorio habilitado, es decir, con su pasaporte sellado, etcétera, en los 2 años primeros tras el inicio de la vigencia del estatuto. Es decir, el estatuto está arrancando en 2021 hasta 2023. Todas aquellas personas que ingresen a territorio colombiano de manera regular por los puestos migratorios habilitados podrán también iniciar todo el proceso para acceder al estatuto. Entonces, hay una primera etapa que es un registro y todas aquellas personas que cumplan con este perfil deberán acceder al registro. Una vez que estén todos los datos sistematizados, se pasará a la siguiente etapa, que es solicitar lo que se llama el permiso por protección temporal, el PPT, que va a ser el nuevo documento que va a cobijar a aquellas personas que se han inscrito en el registro y cumplen con los requisitos que se han establecido para ello. Muy importante destacar que tanto el registro como la emisión del PPT está centralizado, según lo establecido el decreto, en Migración Colombia. Entonces, invito a todos los oyentes que nos están escuchando para que nos ayuden a replicar el mensaje. Todo el procedimiento va a estar gestionado por Migración Colombia. Hay que estar muy pendientes de sus redes sociales, detalles sobre cuándo va a iniciar formalmente la aplicación del registro, recordarnos los requisitos para ello. Migración Colombia es un actor muy activo en redes sociales y es muy importante seguir la información institucional oficial para no caer en manos de otras personas inescrupulosas que seguramente van a buscar el momento para lograr, por ejemplo, estafar o engañar a la población sobre que ya hay el registro activo, etcétera. Sí, muy importante lo que comentas, Alba, justamente porque en estos momentos en el que se puede generar mucha información y desinformación, estamos, por ejemplo, las organizaciones también como Cubadis, como ACNUR, que debemos ser garantes de que se defienda y que la información sea lo más veraz, justamente como tú lo comentas, de replicar siempre la información y estar muy pendientes siempre de verificar los canales oficiales, como lo es Migración Colombia o organizaciones que tengan como que la voz, en este caso, para replicar información veraz, porque, como tú misma lo comentas, pues se puede generar para falsas verdades o generar estafas
de cualquier modo. Entonces, repasamos entonces que las personas a las que va dirigido, o la población a la que va dirigida este estatuto, a toda persona migrante venezolana que haya ingresado hasta el 31 de enero al territorio colombiano en esta medida más humanitaria justamente para los migrantes venezolanos, y hay un periodo de 2 años que se establece también para todas aquellas que entren de manera regular, sellando sus pasaportes, sus documentos en un punto fronterizo migratorio, correcto. O sea, además de las otras menciones que tú hacías al respecto de las personas a las que están escribiendo ya nuestros usuarios y nuestro público, de verdad que está bastante activo, agradecemos. Por acá nos dicen que justamente el Flor Celeste Carrero nos dice, yo estoy de acá de manera irregular, que si tiene algún problema, lo comentábamos. Lo importante es que haya ingresado al territorio colombiano antes del 31 de enero. Personas irregulares que hay que cumplir y que tenemos que pues cumplir al pie de la letra, poder acceder luego del registro o en esta primera fase del registro. A la transición de documento y pasen de un PEP a un permiso por protección temporal. Entonces, todas esas personas, durante este periodo de transición, van a seguir vigentes sus permisos especiales de permanencia. Pero que nadie se preocupe porque se ha previsto un régimen de transición para garantizar que todas esas personas puedan solicitar el nuevo PPT. Ok. Sigue viendo otros comentarios por acá que dicen que... Sí, adelante. También para destacar, no se están emitiendo permisos especiales de permanencia en el sentido tradicional. El último permiso especial de permanencia fue para aquellas personas que habían ingresado en territorio colombiano hasta el 30 de agosto de 2020 y tuvieron de plazo entre octubre de 2020 y febrero de 2021. Es decir, si ahora mismo les están diciendo, yo les facilito un permiso especial de permanencia, no es cierto. Solamente se van a emitir de manera transitoria permisos especiales laborales y eso esa iniciativa de los empresarios que vayan a contratar a los trabajadores venezolanos. Es un procedimiento muy específico, solamente iniciado por el empresario en la página web del Ministerio de Trabajo. Correcto, correcto. Entonces, sabemos ya y tenemos que dejar claro que no existe ni vendrá otro PEC. El último fue el que se emitió en 2020 y que pues las personas que contamos con este tipo de permiso especial de permanencia tendremos que, pues, adjuntarnos al nuevo permiso como tal que va a existir, que sería el permiso temporal de protección. Efectivamente. Por acá nos hacían una pregunta muy clave o un comentario. Me gustaría que pudiéramos aclarar esta duda y dice, Lady Briceño nos comenta que son muchos los venezolanos que no tienen ni cédula o documento, su documento de identidad acá en el territorio colombiano. En su caso, que lo perdió, ¿cómo harían esas personas si darían el documento de su país de origen, en tal caso Venezuela? ¿Tendrían problemas para poder hacer el registro? Hay 4 documentos que se han previsto para que las personas puedan hacer todos los trámites, que son, en primer lugar, una cédula de extranjería, en segundo lugar, un permiso especial de permanencia, en tercer lugar, el pasaporte y en cuarto y último lugar, el acta de nacimiento, tanto para adultos como para menores. Entonces, la idea es que la población, en este periodo de transición, vaya buscando la información. Hay un dato también que me parece muy importante y ha sido otro acto generoso por parte del Estado colombiano, que ha sido desde marzo de 2019 una resolución que prevé que los pasaportes venezolanos van a contar, aunque hayan expirado, van a contar con una vigencia adicional de 2 años desde su fecha de pérdida de vigencia. Por ejemplo, si su pasaporte caducó ahora en diciembre de 2020, para el Estado colombiano
va a quedar vigente todavía hasta diciembre de 2022. Es una decisión muy generosa que les va a permitir poder seguir empleando ese pasaporte para este tipo de procedimientos. Correcto, correcto. Bueno, antes de pasar a la segunda parte que teníamos planteada, vamos a darle cabida a una pregunta que tiene un seguidor por acá, que también es muy interesante, ¿verdad? Agradecemos cada una de sus preguntas, de sus interrogantes, de sus dudas, de su participación, porque hace parte justamente de este proceso que estamos haciendo, este conversatorio donde no solamente con Alba de la oficina de la ACNUR en Barranquilla, sino que ustedes también puedan irse con una idea más fresca sobre esta información, por supuesto, y que puedan replicarlas, la información que está dando acá. Por acá Jason Torres nos comenta, la cifra que dio a conocer Migración Colombia sobre el número de migrantes venezolanos existentes en Colombia es la cifra que ellos tienen o tienden a coger bajo el estatuto de protección, porque sabemos que puede existir por decir, un subregistro o una cifra irregular puede variar. O sea, ¿se tomará en cuenta a ese número que dio el ciento de venezolanos o serán todos aquellos que hagan el registro como tal? Son todas aquellas personas que vayan a cumplir con los 4 perfiles que hemos mencionado al principio, que tengan PEP o permiso de ingreso y permanencia o permiso temporal de permanencia. En segundo lugar, todas aquellas personas que sean solicitantes de la condición de refugiado y que deben de también solicitar la inscripción en el Registro Único de Migrantes Venezolanos. En tercer lugar, personas que hayan entrado y que estén en situación irregular antes del 31 de enero de 2021. Y en cuarto y último lugar, todas las personas que lleguen a partir del inicio del estatuto durante los 2 primeros años de vigencia del estatuto, 2021-2023. Entonces, con independencia de las cifras que muy juiciosamente Migración Colombia ha ido publicando para tratar de dimensionar cuál es la situación y conocer los departamentos donde hay mayor volumen de población venezolana, todas aquellas personas que cumplan con ese requisito inicial, que se inscriban en el registro único y que después aporten la documentación requerida, así como den su consentimiento para la toma de datos y el registro biométrico, van a ir superando las diferentes fases a fin de que al final Migración Colombia defina si se expide el permiso por protección temporal. Entonces, son una serie de etapas que hay que ir cumpliendo. No se preocupen, Migración Colombia va a concentrar todo este ejercicio, va a ir definiendo las etapas, están en el proceso de emitir una resolución con el detalle y desde la cooperación, no solamente desde ACNUR, aquí, por ejemplo, en Costa Caribe somos 35 organizaciones y agencias de Naciones Unidas colaborando y contribuyendo a todo este esfuerzo institucional que va a haber desde el gobierno central hasta las autoridades locales. Correcto, nos parece muy interesante eso último que comentas, justamente que es un trabajo que además de que está estipulado, que fue promulgado por el gobierno nacional, está apoyado por muchas organizaciones, que es lo que hará posible de que esto sea todo un éxito o que sea una realidad, porque aunque ya es un hecho y sabemos que contamos con un estatuto que nos brindará regularidad por 10 años, como lo comentaba, pues hay muchas organizaciones también que van a estar apoyando para que justamente tenga un éxito esto en los tiempos que están planteados. Y quería tomar entonces la respuesta que habías dado al comentario, y es que justamente las cifras que da Migración Colombia son justamente cifras para ilustrar o dimensionar a cuántas personas podría beneficiar. No es que nos vamos a guiar que, bueno, 1.700.000 personas se van a beneficiar, sino que según esos registros, esa es la dimensión que podrían estar beneficiándose bajo este nuevo estatuto. Interesante porque además tanto Migración Colombia han permitido ver que además del importante volumen de población venezolana que se encuentra en los territorios fronterizos, también regiones del interior reciben un importante volumen de población venezolana a la que están recibiendo y para la cual están tramitando servicios. En ese sentido, Atlántico, por ejemplo, es el tercer departamento dentro del ranking y Barranquilla ya es la segunda ciudad a nivel nacional por detrás de Bogotá, que están recibiendo y acogiendo a esta población. Entonces, es importante saber dónde está la población para dimensionar qué necesidades tienen, cuál es la respuesta requerida y poder diseñar políticas públicas que respondan a esos vacíos y necesidades. Correcto, correcto. Por aquí nos hacen ya unas preguntas, Alba, diferentes justamente al tema de las fases. Vamos a ampliar un poquito más entonces
la información acerca de las fases que estábamos hablando o que estábamos mencionando, que sería la fase 1 con el tema de registro y la fase 2 de la solicitud del permiso. ¿Cómo la gente, las personas irían o podrían acceder al tema de registro? Que creo yo que es donde hay muchas de las dudas, porque las personas me han preguntado mucho y nos han preguntado cuando se acercan a la fundación, ¿cómo voy a probar yo que estoy en Colombia desde antes del 31? ¿Qué prueba me sirve? Háblanos acerca de la prueba sumaria. ¿Qué pruebas pueden ser las más contundentes quizás dentro de esta primera fase? Desglosemos la pregunta entonces de cuáles serán las fases que contempla este estatuto. De acuerdo, entonces, para empezar por el principio, reitero, estamos con el decreto recién adoptado y ahora estamos en un proceso de reglamentación, de definición del detalle, afinando cómo va a ser la implementación de estas dos fases. Tenemos una primera fase que va a ser la fase del registro único de migrantes venezolanos. Entonces, hay que cumplir estos 4 perfiles, aportar la documentación requerida y efectivamente uno de los elementos que hay que aportar para el registro es demostrar que se ha estado en el país antes del 31 de enero de 2021, así sea en situación irregular. Entonces, en ese sentido, no se ha acotado ni se ha dado un listado exhaustivo, taxativo de cuáles son esas pruebas. Estamos pendientes de la resolución de Migración Colombia para que pueda aportar más luces sobre posibles pruebas. Pero en ese sentido hay que revisar bien con qué documentos, con qué soportes cuentan las familias y eso va a ser en el caso a caso. Por ejemplo, personas que tengan hijos y que los tengan inscritos en el sistema educativo, una prueba de la matrícula o de la asistencia a clase que demuestre que la familia se encontraba aquí. Algún tipo de recibo, de comprobante de servicios públicos, de, por ejemplo, el pago de tarjeta de transporte con su nombre. Es decir, es algo que se va a ir definiendo porque va a ser muy difícil definir el listado exacto y concreto y en ese sentido es que se está todavía trabajando para valorar cuáles podrían ser las diferentes pruebas que pueda aportar la población. Entonces, hay que ver cómo va a quedar la resolución que reglamenta cómo va a ser el registro y ver ahí qué posibles opciones se van a valorar para ello. Pero yo invitaría a todos los que nos están oyendo a que vayan revisando qué documentos, qué soportes, con base en su permanencia en Colombia, han podido ir generando para demostrar que se encontraban en territorio colombiano. Correcto, eso que dices es muy importante justamente porque yo creo que en este tiempo es un tiempo bastante prudencial como para prepararnos. Justamente es este tiempo que ya vamos a mencionar cuánto es el tiempo que tenemos como para buscar todas las pruebas que necesitamos, todas las pruebas que se necesitan para demostrar. Ahorita tenemos que preocuparnos por eso. Ya después, pues justamente ya con demostrar que hemos ingresado al territorio colombiano antes del 31 de enero de 2021, pues podemos tener como que un respiro, por decirlo de una forma, para que vamos a optar a este permiso y que vamos a tener una regularidad. Justamente por acá quería leer un comentario porque estaba muy atinado a lo que tú comentabas y por acá nos decían que cuánto era el tiempo. Yo creo que esto lo habíamos mencionado anteriormente o al principio, que era que ya se había firmado este lunes, 1 de marzo, fue que se firmó el decreto, pero ¿cuánto es el tiempo aquí? ¿Cuánto es el tiempo que pasa? ¿En cuánto tiempo como tal inicia el registro? Es decir, ¿Cuál es el tiempo estipulado? desde que La se primera firma fase. 90 días para reglamentar cómo va a ser todo el procedimiento. Obviamente, Migración Colombia ya cuenta con una serie de bases de datos que han ido recabando con base en las diferentes etapas del permiso especial de permanencia. Entonces, ahora se trata de hacer también un consolidado de la información existente y después se requerirá seguramente actualizar la información de todas esas personas que están registradas en la base de datos. Puede que algunas hayan salido del país, se hayan trasladado a otros países. Entonces, hay que hacer también un depurado de esa información y después, en todo caso, proceder a incorporar al registro único de migrantes venezolanos a aquella población que por un motivo u otro todavía no se ha podido incorporar en el sistema. Entonces, esa es la primera etapa que es condición sine qua non, hay que cumplir para después poder solicitar el permiso por protección temporal. Estamos hablando entonces de unas etapas que
ya con saber que vamos a contar con un estatuto, pues la buena noticia. Ya con eso sabemos que entonces estaríamos hablando de finales de mayo, si sacamos la cuenta en días en el calendario, 90 días, pues ya estaríamos hablando de finales de mayo, principios de junio. El director de Migración Colombia comentaba en su última transmisión en vivo acerca de este estatuto y de su implementación, que en este periodo también de 3 meses están preparando el personal, porque es como todo proceso, no se puede lanzar un proceso justamente si no se tiene un personal para un proceso de tal envergadura que va a requerir incorporar definitivamente muchas personas, mucha mano de obra para atender y hacer registros a nivel nacional. Y pues en esta primera fase de estos 90 días también servirá para Migración Colombia preparar a todos los profesionales, las personas, las instituciones, organizaciones que harán justamente a que este estatuto se convierta en lo que está llamado a ser, que es hacer uno de los, como tú lo mismo lo comentabas, un hecho sin precedentes en Colombia, luego de lo que se firmó en Cartagena para los refugiados. Y es muy importante tener en cuenta que lo principal, y como lo que hago es replicar palabras del director y parafrasear un poco las palabras del director de Migración Colombia, es tener paciencia porque ya tenemos el estatuto, que es lo que estábamos esperando. Y muchos nos preguntaban también que si él ya definitivamente tumba o deja sin efecto el tema del sistema biométrico que se había prometido. Ya actualmente tenemos un estatuto y justamente es lo que vamos a seguir conversando. Ya con este estatuto, pues lo que se había planteado, el sistema biométrico y los mecanismos de regularidad, pues entran en otra fase, que es lo que queríamos preguntar a continuación, que es qué pasa con los procesos que existían ya para regularizar a los migrantes en Colombia. El tema del PEF, el tema del permiso especial de permanencia, ¿desaparecerán? Pues como mencionaba al principio, el PEP va a hacer una transición y la idea es que todas las personas que cuenten con permiso especial de permanencia o permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización vayan haciendo la transición hacia el PPT, pasando obviamente primero, como todos los demás interesados en poder acceder al estatuto, pasando primero por el registro único, será validar sus datos. Es muy importante que el registro únicos sepan que va a ser una base de datos que va a implicar también datos biométricos. La idea es contar con una información muy precisa, entonces Migración Colombia está en la puesta en marcha de todo esto. Aquellos que hayan estado aquí en 2018 recordarán el registro administrativo de migrantes venezolanos, que también fue un esfuerzo titánico para empezar ese primer mapeo donde estaba la población venezolana y caracterizarla. Y hubo un esfuerzo ingente por parte de la institucionalidad y la cooperación nos sumamos a apoyar todo este esfuerzo. En particular, ACNUR y OIM me estuvieron apoyando muy de la mano a la institucionalidad para poder llevar a cabo este ejercicio, pero muchas otras agencias y organizaciones se sumaron y pusieron toda su capacidad a la orden para poder llevar a cabo este esfuerzo. Entonces, en ese momento se levantó una información de más de 442.000 personas. Ahora estamos hablando de 1.700.000 personas. Entonces, el esfuerzo es todavía mayor y por eso se requiere ser muy concreto, muy preciso para poder recabar toda esa información de manera adecuada, correcta, segura, confiable y después proceder a la siguiente etapa para que esa población tenga un documento que acredite su permanencia en el territorio, un documento que va a ser en formato plástico, que va a dar una mayor seguridad jurídica, porque la idea es que el estatuto tiene una vigencia de 10 años, no es como el permiso especial de permanencia, que hay que estar renovando cada 2 años. Entonces, es un esfuerzo mucho mayor que requiere una gran preparación para ello. Justamente como lo comentábamos hace poco, que es un proceso que amerita todo un tiempo, que amerita una preparación para que se pueda brindar todas las etapas con éxito y pues que no haya como que parar el proceso por algo, sino que pues podamos arrancar y que se cumplan en los tiempos que están previstos. Por acá nos preguntan o nos hacen un comentario, dice que la cédula venezolana vencida puede utilizarse para poder acceder al estatuto de protección. Sabemos que acceder a este documento y otros en Venezuela prácticamente es imposible. Creo que lo comentábamos. ¿Se puede hacer con cédula vencida? Vigente y vencida, al igual que el pasaporte.
Pasaporte Por o acá nos cédula, dice visa. Zair. Ajá. ¿Y la pregunta de Zair? Bueno, ajá, nos dice que primero son los regulares. Nos dice que si la podemos orientar, que si quiénes estarán como en fila o quiénes serán priorizados para el tema del registro de este estatuto, los regulares o los irregulares. Ya lo hablábamos, creo que decíamos que todos aquellos que hayan ingresado antes del 31. Y Vamos a ver también justamente, lo que ajá, regule Migración Colombia, como les digo, ahora estamos en ese periodo de 90 días donde se va a definir esos detalles, a ¿no? Porque definir. también hay que tener muy presente que la población venezolana se encuentra en diferentes partes del territorio colombiano, que es un territorio muy amplio. Entonces, no todo el mundo está en las capitales, como bien sabemos, gente en municipios, en zonas donde a lo mejor, por ejemplo, no hay una oficina cercana de Migración Colombia. Entonces, todo todo lo aclarar dudas y con eso va reciclando viendo cómo poco a poco se va construyendo toda esta arquitectura que va a implicar el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Correcto. Queríamos hacerte una pregunta que es muy importante y creo que es clave, como todas las preguntas que estás realizando nuestro público, y cuáles son los beneficios justamente o qué permitirá este estatuto a los venezolanos, a qué podrán acceder, Bueno, qué beneficios tendremos con. Para mí uno de los elementos fundamentales, como venía mencionando desde el principio, es esta seguridad jurídica, que va a haber un plazo de 10 años para poder estar con el permiso por protección temporal. Durante este periodo, uno de los elementos fundamentales es el acceso al mercado laboral, bajo el entendido que la migración venezolana, la población refugiada e inmigrante que se encuentra en el territorio colombiano, es una fuerza laboral que puede sumar y contribuir al desarrollo socioeconómico también de Colombia. Se está viendo como una oportunidad. Es mejor que la población cuente con las herramientas para poder incorporarse al mercado laboral, para poder contar con unos contratos, con las mismas condiciones laborales que se estipulan en la legislación colombiana, que con ese contrato pueden acceder al seguro social, pueden contribuir al sistema de seguridad social, PPT, contribuyen también al régimen de impuestos, al régimen fiscal y con ese permiso por protección temporal muy importante van a poder tener acceso, van a poder transicionar hacia el régimen de visas, que esa es una de las grandes novedades en comparación con el permiso especial de permanencia. Y el objetivo, de hecho, es que al final, antes de acabar el estatuto, toda esta población haya podido hacer una transición hacia las correspondientes visas. Visa tipo R en particular, visa de residente. Que es como que podríamos decir el objetivo último final, que pues que las personas acumulen este tiempo, este periodo en territorio colombiano y puedan acceder a esta visa. Sí, se va a determinar cómo se va a proceder a obtener la visa de residente, pero tradicionalmente uno empieza obteniendo una visa de migrante y después de acumular un tiempo, que pueden ser 2, 3 años, después se puede hacer la transición y hacer la solicitud de la visa de residente. La visa de residente ya dura 5 años y es el documento con más estabilidad jurídica para cualquier persona que se encuentra en territorio colombiano y que todavía no ha decidido si va a adquirir la nacionalidad, ¿no? Entonces, es el permiso más garantista en ese sentido para la población extranjera que se encuentra residiendo en Colombia con una vocación de larga duración. Ok. Bueno, leemos una pregunta por acá que nos dice que ya lo habíamos comentado. Recordemos que hay muchas personas que se van conectando también y queríamos recordarles que estamos conversando sobre el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Un estatuto, un documento muy importante que le brindará regularidad a los venezolanos. Y tenemos como invitada, quien está aclarando todas estas dudas que nos salen en el público y que tenemos nosotros también acá en FUADIS,
y queremos aclararlas, pues la abogada Alba Marcellán, quien es la jefa de la oficina para el ACNUR en la ciudad de Barranquilla. Entonces, con ella estamos hablando sobre este estatuto y dilucidando pues todas estas dudas y preguntas que se han generado en torno a este tema. Por acá tenemos otras preguntas. Queríamos hablar acerca ahora del tema de las obligaciones. Ya hablamos de los derechos y los beneficios que tiene este estatuto, pero ahora hablemos un poco sobre qué obligaciones vamos a tener las personas que accedamos a este estatuto. De acuerdo. Entonces, bueno, una de las obligaciones principales que además queda prevista por parte del decreto es el deber de estar actualizando la información en el Registro Único de Migrantes Venezolanos. Es decir, el objetivo es garantizar que la población va a mantener actualizada su información y así se puede continuar este seguimiento, caracterización de dónde se encuentra ubicada la población y conocer dónde se encuentran las regiones con el mayor volumen de población y que requieren de políticas públicas para responder adecuadamente a esa situación. En segundo lugar, es muy importante que sepan que una de las obligaciones también previstas dentro del decreto que se firmó en marzo es que el registro único de migrantes venezolanos no implica per se automáticamente el permiso por protección temporal. Es decir, como les digo, son 2 etapas consecutivas. Es necesario estar en el registro y después solicitar el permiso por protección temporal. Entonces, es muy importante que todas las personas que nos están escuchando sepan que son 2 etapas y consecutivas que hay que cumplir. Es como cuando la gente en 2018 se inscribió en el registro administrativo de migrantes venezolanos y después no pidieron el PEP, ¿no? Y decían, pero es que yo estoy en el registro. Sí, pero es que no es suficiente. Es que aparte del registro tienes que solicitar el documento. Entonces, eso es una obligación de todas aquellas personas que quieren cobijarse de esta medida. Y después, también es muy importante que toda la población que se está beneficiando del estatuto, como les mencionaba, termina haciendo la transición hacia el régimen de visas, ¿no? Esto es un estatuto temporal. La idea es que la población acceda a los mecanismos regulares que hay para que la población quiera residir permanentemente en el país, ¿no? Que con carácter general para vocación de permanencia son las visas tipo M de migrante, de residente. Y por último lugar, simplemente también informar que es muy importante cumplir con todos los requisitos que se están exigiendo para poder acceder tanto al registro único como al PPT. Es decir, hay que tener muy presente que hay que aportar toda la documentación que vayan a ir requiriendo para poder acceder al registro y a la PPT para poder acceder a dichos documentos, porque si no presentas toda la documentación, si no cumples con dicha obligación, no vas a poder quedar ni inscrito en el registro ni después, por ende, acceder al PPT. Correcto. Tenemos unas preguntas muy interesantes en este bloque, Alba, y es referente a una persona que nos escribe acá y es algo que también iba a preguntar justamente, te iba a preguntar y creo que las personas súper conectadísimas con el tema porque vamos a repasar un poco las que ya hemos respondido y que hay personas que quizás no han escuchado estas preguntas, que dicen cuándo empieza el registro. Hablamos que eran 90 días desde la fecha del decreto, el 1 de marzo. Debe transcurrir los 90 días reglamentarios para que inicie o que se prepare todo el tema del registro, la primera fase. Eso respondiendo a la pregunta o al comentario de Esteban. Otra persona por acá, Grisel Salgado, nos dice, las personas que tienen cédula de extranjería también están incluidas en el proceso. Lo comentábamos también hace poco, es uno de los requisitos, pueden estar incluidos también dentro del estatuto. Y la pregunta que teníamos preparada nosotros para hacerte y que, bueno, una de nuestros usuarios por acá nos escribe. Súper importante. Si tienes cédula de extranjería es porque tienes una visa, es decir, tú ya estás en situación regular. Entonces, todas aquellas personas que ya tienen una visa y tienen una cédula de extranjería ya están en situación regular, no tienen por qué acceder al estatuto. El estatuto, y lo repito todas las veces que quieran con el mayor de los gustos, el estatuto es para personas con permiso especial de permanencia, con permiso de ingreso y permanencia y con permiso temporal de permanencia. O sea, con unos permisos de permanencia que no te permiten estar
más de 2 años en el territorio colombiano. En segundo lugar, personas solicitantes de la condición de refugiado, personas que portan el SCR2. En tercer lugar, personas que estén en situación irregular antes del 31 de enero de 2021. Y en cuarto y último lugar, personas que entren en territorio colombiano en los 2 primeros años de vigencia del estatuto de manera regular, es decir, por puesto migratorio con pasaporte y sellado, ¿vale? Pero todas aquellas personas que ya contaban que ya están con regulares. cédula de no tienen por qué entrar en el estatuto porque ya cuentan con una visa, que es el objetivo final, de hecho, del estatuto. Dar un plazo transitorio para que esa población cuente con las herramientas necesarias para poder hacer la transición a visas. Como en cualquier otro país, el objetivo final es que la persona cuente con una visa, que es la que le permite la permanencia con carácter general en el país en el que se encuentra. Ok, con eso respondemos entonces a la pregunta de Rosiris, que nos decía que ella tenía cédula, perdón, Rosiris no, Rosiris tiene otra pregunta por acá. Es Grisel, que nos decía que si ya contaba con cédula extranjera, tenía que adjuntarse a este, ya aclaramos la duda, pues ya con tu cédula extranjera, pues ya cuentas con regularidad y mencionábamos anteriormente cuáles son las personas a las que está destinado este estatuto. Cuentas ya con una regularidad dentro del país, no es necesario ni necesitas adjuntarte al estatuto. Pero ¿qué pasa? Y tú lo mencionabas aquí, las personas solicitantes de refugio, pero las que tienen ya refugio como tal, ¿qué deben hacer? Porque por acá nos escribe una persona que dice, ¿tengo que renunciar al refugio para acceder al estatuto? No, recuerden que el segundo perfil que yo estoy mencionando es solicitantes de la condición de refugiado con SCR2. Los refugiados reconocidos, parto de la base de que ya deben de tener su visa de inmigrante. Ya tienen también la regularidad en el país. O cuando ya han sido reconocidos es que tienen que iniciar todo el trámite para ello. Entonces, ellos no tienen que migrar a este sistema. Solamente ya tienen están que dentro de seguridad. Registro los solicitantes, es decir, aquellas personas que solicitaron la condición de refugiado ante la Cancillería, ante la Comisión Nacional de Refugiados, y todavía no les ha respondido la Cancillería reconociéndoles la condición de refugiado. Son personas que todavía se encuentran en proceso, que son solicitantes, todavía no son refugiados reconocidos. Y las personas que ya están reconocidas, pues pasa igual como las personas que tienen su cédula de extranjería, ya están dentro de un proceso regular y pues no necesitan adjuntar al estatuto. Aclaradas esas nuevas dudas también que nos hacen los usuarios a través de las redes sociales. Bueno, entonces hablábamos que los solicitantes de reconocimiento de refugio están de las personas que sí pueden acceder, pero los que ya están con tu reconocimiento de refugiado, pues ya no es necesario que te adhieras al tema del estatuto. Pero también hay otras dudas que queremos aclarar ya como para ir encerrando un poco este tema maravilloso que hemos tocado hoy, que es el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Se firmó el decreto este lunes, apenas estaba calientito todo el tema y como está muy calientito también, hay muchas dudas que hay que esperar con paciencia de que la organización, que es la única rectora de toda la información veraz, que es Migración Colombia, pues vaya dando como que esos detalles que tenemos que ir como que digiriendo con bastante cautela para que no nos pase y no les pase que podamos caer en algunas estafas. Y esto lo hago justamente porque aquí nos hicieron un comentario que también me lo preguntaron a mí, creo que hace como 2 días, y era que ya estaban comentando de que estaba abierto, cosa que no es así, ¿verdad? No. Me están preguntando que dice por acá una usuaria que si ya está abierto el registro, que le habían informado que ya estaba abierto y que dónde lo podían ubicar. Ojo con eso y mucho oído. No está abierto aún el registro. La primera fase aún no está. De que no se dejen engañar ni estafar por las personas que le digan yo te voy a registrar, yo te voy a adelantar el paso. Quiero que seas tú, Alba, que nos comentes acerca de esto, porque es muy importante que las personas tengan esto. Los tiempos hay que respetarse y las fuentes veraces de dónde va a llegar la información
de cada uno de los procesos y los tiempos que tiene este estatuto y este permiso. Como les mencionaba, Migración Colombia es muy activa en redes sociales, va publicando la información, lanza alertas sobre la posibilidad de estafas, que la población contraste siempre la información. Después, obviamente, la institucionalidad, y aquí en particular en Barranquilla, que es muy activa, también difunde información. Destacar ahí la existencia de un centro integral, un centro de integración local establecido por parte de la Alcaldía de Barranquilla, ubicado en la Avenida Murillo, donde también se puede obtener información. La institucionalidad está liderando la respuesta y la atención y orientación a población proveniente de Venezuela. Y, por supuesto, tanto las organizaciones que estamos dentro de la plataforma de respuesta de la cooperación, las 35 agencias y organizaciones que les mencionaba, como la sociedad civil. En Colombia hay una sociedad civil vibrante, muy activa, donde FUVADIS es una de las organizaciones venezolanas que están tratando de llevar la información directamente a las comunidades, nos acompañan, nos apoyan, nos llevan para que podamos hacer todo este tipo de aclaraciones. Este live es uno de los mejores ejemplos. Lo repetimos todas las veces que sea necesario. Todas las organizaciones estamos aquí para apoyar este ejercicio. Cuenten con nosotros, por favor, pero verifiquen muy bien la información. Ahora mismo no hay nada activo, no se establecido nada todavía al respecto. Cualquier información en contrario, les invito a seguir las redes de Migración Colombia, a dirigirse a alguna de las autoridades, de las instituciones, Defensoría del Pueblo, Centro de Integración Local y las organizaciones, tanto las organizaciones internacionales como la sociedad civil, las organizaciones venezolanas que tienen presencia en el territorio. Todos estamos tratando de apoyar al máximo y tratando de llegar a todas las comunidades para brindar la información veraz, exacta, para que nadie pueda caer en ninguna estafa. Pero muy importante eso que acabas de decir. Por acá nos felicitan porque la información ha estado bastante clara y es el objetivo que queremos lograr. No importa cuántas veces tengamos que decirlo, no importa cuántas veces tengamos que hablar de esto, justamente lo que queremos evitar es esa desinformación y que muchas personas caigan en estafas y personas inescrupulosas que se quieran aprovechar justamente de esta situación que, como quien dice, pescar en río revuelto para ganar algún tipo de tener un tipo de beneficio con esto. Lo dejamos muy en claro, el registro aún no ha iniciado. Estamos en esta etapa de esperar 90 días hasta finales de mayo, los 90 días que estipula este periodo. Pero quería preguntarte, o queríamos aclarar algo, y es si existen otros mecanismos, aparte del estatuto, que brinden protección, además del estatuto. O sea, ¿cuáles son los otros mecanismos que nos puedas ilustrar que existan? Por supuesto. Entonces, este es el mecanismo principal en el cual se está apostando por ampliar perfiles y dar un régimen de protección temporal y coexiste con otro tipo de iniciativas y por supuesto, procedimientos. Destacar en particular la iniciativa Primero la Niñez, que es esa iniciativa que ha buscado que aquellos hijos de venezolanos, netamente venezolanos, no venezolanos que tengan doble nacionalidad. Todos sabemos que en Venezuela hubo mucha inmigración y muchas personas cuentan con doble nacionalidad, sobre todo italiana, española, portuguesa. Entonces, esta es una medida dirigida a papá y mamá o mamá venezolanos netamente, cuyos hijos hayan nacido aquí en Colombia entre el 1 de enero de 2015 y septiembre de 2021. Esos niños que están naciendo en territorio colombiano tienen derecho a que cuando son registrados en su registro de nacimiento, abajo figure el válido para nacionalidad colombiana. Hasta la fecha, más de 30.000 niños han podido beneficiar de dicha iniciativa. Entonces, esa iniciativa permanece por el momento mientras todo este procedimiento, todo este mecanismo entra en marcha. Esto sigue y tenemos, de hecho, esa medida vigente hasta septiembre de 2021. Y por otra parte, por supuesto, como viene siendo desde 2015, coexiste el estatuto a condición de refugiado, que es un procedimiento que se inicia de manera personal ante la Cancillería, en el cual la persona que cumple con el perfil de ser refugiado, una persona que huye de su país de origen porque es perseguida o que siente que su vida, libertad o seguridad está amenazada por existir violencia generalizada, violaciones sistemáticas de derechos humanos, agresión, una serie de situaciones, contexto,
esas personas obviamente pueden seguir solicitando la condición de refugiado ante Cancillería y para recibir orientación hay una red de consultorios jurídicos a nivel nacional que ACNUR apoya, donde se brinda la asesoría jurídica al respecto y obviamente la red de defensoría, personería, pueden obtener también orientación en Migración Colombia, etcétera. Pero es un procedimiento personal que inicia la persona ante Cancillería. En tiempos de pandemia está siendo virtual a través de una dirección de correo electrónico. Perfecto, esta información que nos brindas acerca de cuáles son estos otros mecanismos con los que las personas pueden, y recordamos que entonces primero la niñez es uno de los programas o de los mecanismos que todavía están vigentes para los hijos de padres o madres venezolanos. Y ya para finalizar y cerrando un poco el tema del estatuto, que ha estado bastante sustancioso, yo creo que hemos dilucidado muchas dudas la tarde-noche de hoy, y es lo que hablábamos y mencionábamos de rato, que es donde podemos encontrar más información y cómo es para... Esto sería más que todo como para resaltar y como mantener que la gente esté bien pendiente. ¿Dónde es que deben acceder las personas a la información veraz y qué hacer si se encuentran con un tipo de información como que genere duda o que sea engañosa y que genere posibles estafas y fraudes? ¿Dónde puedan acudir las personas? Listo, entonces la información sobre el estatuto y cómo se va construyendo y cuándo arrancan formalmente las diferentes fases, se va a ir publicando, obviamente, a través de la página web de Migración Colombia, pero como les comentaba, Migración Colombia es un actor muy activo en redes sociales donde van publicando la información. El director de Migración Colombia ha contribuido a través de los lives que realizan periódicamente a disipar dudas que pueda haber al respecto. Aparte de Migración Colombia como ente a nivel nacional, pues obviamente las autoridades locales también están prestas para brindar información y orientación. En el caso de Barranquilla, por ejemplo, existe un centro de integración local que brinda ese tipo de información. La Gobernación del Atlántico también ha promovido la contratación de profesionales en lo que llamamos los espacios de apoyo, donde se brinda asistencia con diferentes tipos de servicios. Hay un espacio de apoyo en Barranquilla, otro en Baranoa, otro en Swan, cubriendo el departamento de Atlántico. Y después, por supuesto, todo el amplio abanico de cooperación y sociedad civil. Desde el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, que somos 35 agencias y organizaciones, 8 agencias de Naciones Unidas, 27 organizaciones internacionales y nacionales dispuestos a apoyar con todo el ejercicio de información, orientación, hablar sobre dudas, plantear preguntas y respuestas. Y después, por supuesto, la sociedad civil colombiana, que siempre ha estado presta y dispuesta para apoyar este ejercicio, incluyendo, por supuestísimo, a las organizaciones venezolanas que tienen presencia en territorio, que están apoyando y promoviendo este tipo de ejercicios, como hoy está pasando con Fubadis en este live. Sí, justamente queremos convertirnos en y que sabemos que va a ser el primero de muchos, y esperamos que sí sea, de muchos encuentros, de muchos conversatorios, de muchos escenarios que sirvamos como fundación, como organización, para multiplicar las informaciones. Estén pendientes porque no podemos dejar caer en trampas o en estafas. Verificar siempre que la información sea veraz, y nosotros pues vamos a estar aquí pendientes. Si es posible, estar muy pendiente de la información que se esté generando con Migración y generar un próximo live. La invitación está abierta siempre para conversar contigo o cualquier otra persona, agente o funcionario que nos siga brindando información. Lo importante es que en estos 3 meses pues mantengamos informada a la población de que el estatuto está en vigencia y que, bueno, en estos 90 días a nutrirnos de toda la información importante. Vamos acá a leer unos últimos comentarios. Ya estamos llegando al cierre y dice por acá, bueno, Brian Cornieles nos hace una pregunta que dice que llegó tarde al live, y vamos a, ya para cerrar, porque es parte de nuestro propósito, hacer un breve resumen de lo que hablamos en este encuentro, justamente del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Y él nos decía que si las personas ilegales podrían entrar. Recordemos, no podemos hablar de personas ilegales,
Hablamos de personas regulares, migrantes regulares y migrantes irregulares. Si tú te encuentras en una condición irregular, siempre y cuando hayas estado ingresado al territorio colombiano antes del 31 de enero de este año, pues te puedes acoger dentro de esta nueva medida, dentro de este nuevo estatuto. Entonces, respondiendo a la última pregunta que nos llegaba por acá, creo que hemos respondido todas y de verdad que estamos encantados porque más de 30 preguntas nos hicieron. Alba, ¿qué te parece? La gente estuvo muy activa por allí con sus dudas y creo que nos va a quedar como que bastante tiempo para seguir dilucidándolas, y si nos generan más dudas y si las personas quieren seguir conociendo más acerca del estatuto, en estos 3 meses vamos a seguir planteándonos para que no se les olvide que los canales regulares están abiertos para que ustedes puedan consultarnos acá en la Fundación, en Barranquilla, porque sabemos que hay muchas personas que nos están sintonizando desde cualquier, en cualquier parte del mundo, porque lo bueno de las redes sociales y la globalización es que podemos estar en cualquier parte, pero principalmente la población interesada que está en Colombia, pues siempre estamos abiertos acá por nuestras redes sociales, en nuestra sede, y las organizaciones que mencionaba Alba, justamente y principalmente Migración Colombia, que están a cada rato pues haciendo en vivos, están haciendo cápsulas informativas y dando la información para que estemos pendientes. Entonces ya recapitulamos: el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos es un hecho, se firmó ya el decreto, en 90 días empezaría la primera fase, no está abierta aún, no está abierta esta fase del registro, y poco a poco vamos a ir hablando. O sea que quedamos con este compromiso entonces de seguir informando. Ya este primer encuentro sirvió para como despejar las dudas más generales. Mientras vaya saliendo más información, cuenten con FUADIS, cuenten con ACNUR, cuenten con ALBA, para volver a encontrarnos en este espacio para seguir hablando y dilucidando dudas. Sí, Alba. No, si me permites, solamente un comentario Adelante. final. También, bueno, para empezar, agradecer a todos aquellos que nos han acompañado en este live. Muchísimas gracias también por sus preguntas. Quedamos pendientes de seguir, como decía Orlando, respondiendo cualquier duda. No hay duda que sea mejor o peor. Da lo mismo, pregunten. Lo importante es obtener las respuestas para que ustedes tengan claridad y certeza y esa seguridad de que el documento o el trámite que van a hacer es el correcto, es el válido, es el que está estipulado institucionalmente. Y en este punto me gustaría también destacar y agradecer sobre todo el apoyo de todos los donantes que están permitiendo que tú y yo hoy en día estemos trabajando aquí, que financian nuestro trabajo y nos apoyan incansablemente. En particular, nosotros hemos contado con el apoyo de la Unión Europea a través de DEFCO para realizar un proyecto que permite el apoyo a organizaciones venezolanas aquí en Barranquilla. Es un proyecto interagencial entre ACNUR, OIM y ONU Habitat, y el objetivo es generar este tipo de espacios, este tipo de actividades para poder difundir información y llegar a la población. Entonces, quería decir también un agradecimiento muy especial a los donantes, a los países, a las entidades que creen en nosotros, que nos apoyan para poder seguir realizando esta actividad y llegar a la población y que todo el mundo pueda tener acceso a su documentación y a derechos. Una persona, un documento. Unidos para adelante. Así es, Alba. Agradecido con todas las personas que hacen posible que nosotros estemos en este momento conversando y que la información esté llegando de manera efectiva. Nosotros desde FUADIS estamos muy agradecidos por aceptar la invitación de conversar con nosotros acerca del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, y repito que estamos acá abiertos pues, tengamos la invitación que hacerte para seguir conversando los temas y temas que tengan idea Muchas gracias. de protección para mis venezolanos
Alba, ya, jefe para vamos aclarados seguidores Gracias a y vosotros. nos vamos por conectarse. Gracias, Alba.